Hace unos años yo escuché de Jesús y decidí bautizarme. En ese tiempo yo pensaba que confiaba en Dios, yo pensaba que estaba siguiendo lo que Dios quería que yo hiciera. Yo recuerdo que llegaba a la iglesia y oraba, lloraba, servía y hacía tantas cosas, pero no había algo que me activara de la forma correcta. Siempre existía una procrastinación, siempre existía el volver a hacer lo mismo, siempre me llevaba nuevamente a pecar como lo hacía antes, con la diferencia que ahora pensaba que yo llevaba en mí el nombre de ser cristiano. Visitar la iglesia todos los domingos, llevar la palabra de Dios, pensaba yo cuando hablaba con las personas. Hasta un día que yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué realmente es ser cristiano? Porque es que esto de cometer los mismos errores una y otra vez más no me permite realmente sentirte. Yo no lo sentía. Yo no sentía la presencia de Dios en mi vida, aunque yo iba a la iglesia siempre. Yo estaba en la iglesia, servía en la iglesia, hacía lo que las demás hacían, lloraba en el púlpito cuando llegaba el momento de la oración, pero sin embargo siempre seguía haciendo lo mismo. Hasta que le pregunté, ¿qué es ser cristiano? ¿Quién eres, Jesús? Comencé a buscar y a indagar quién es realmente Jesús. Tuve que pasar un proceso para poder entender realmente quién es Jesús. Nosotros hoy día, como cristianos, creemos que lo conocemos, creemos que estamos en la iglesia por nuestra decisión correcta o por lo que creemos que está correcto. Pero realmente aún no podemos tener la fe que Él nos dijo que tuviéramos. Porque Jesús dijo que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, nosotros podíamos hacer cosas de las que Él hizo y mayores. Por eso yo puse mi tiempo a averiguar más sobre la vida, más sobre el mundo, más sobre el qué es ser cristiano. Y yo creo que todos deberíamos de hacer lo mismo. Buscar no solamente lo que llegamos a escuchar en las iglesias, sino también nosotros tener el principio de buscar realmente, no solamente en la Biblia, sino también en todos los libros existentes, en las religiones existentes, el reconocer por qué existen tantas religiones, el entender tantas cosas que pasan en el mundo. Nosotros estamos a veces encerrados en una burbuja buscando la verdad y solamente vamos y nos dirigimos a un lugar y creemos que eso es lo correcto, pero nunca entendemos por convicción propia lo que es ser cristiano. Porque no averiguamos, porque no conocemos más allá de lo que nos han dicho, no conocemos más allá de lo que escuchamos los domingos. En una palabra, en una predicación, no buscamos más allá. No entendemos más allá de lo que nos han explicado. Y por eso es que es muy importante que nosotros busquemos hoy en día la palabra. Jesús es muy claro con lo que dice. Si tú quieres buscar y conocer realmente qué es el ser cristiano, es el tomar la mochila que Jesús trajo al mundo, ponértela y ejecutar lo que Jesús hizo. Pero para conocer ahora quién es Jesús, yo tuve que buscar fuera, en las religiones, y yo comencé a ver tantas religiones en el mundo. Y busqué y vi algo muy particular en todas. Lo que todas tienen en común es que todas creen y confían en el que existe un Dios que es el Dios omnipotente, omnisciente, o muchas por ahí que conocen que hay muchos dioses. Encontré un libro que me mostró donde hay una forma de desglose de las diferentes culturas, diferentes países, donde se formaron todos los países. Todo viene después del diluvio, cuando los hijos de Noé comenzaron a formar las naciones. Eso es muy importante, el conocer la historia. Algo tan importante que yo tuve que entender es conocer historia, porque la historia es lo que me va a llevar la convicción. Nosotros en la vida
tenemos convicciones que son lo que hacen a nosotros ser las personas que somos hoy día. Yo tuve que entender que lo que yo entendía, lo que yo conocía, era lo que me estaba formando, y por eso yo no entendía qué significaba la fe como el grano de una mostaza. No sabías ni siquiera quién era Jesús, porque solamente conocía al Jesús que me habían mostrado en la Biblia, el que nació en un pesebre, pero no lo había hecho real en mi vida. Nosotros no conocemos nada real que nosotros mismos no hayamos buscado. Porque como seres humanos nosotros ponemos en duda todo. Como seres humanos nosotros buscamos la verdad de cualquier cosa menos la verdad absoluta sobre el ser cristianos. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros tibios. Eso es lo que nos mantiene a nosotros siempre en un círculo donde cometemos el error, entramos en la palabra, cometemos otro error, entramos en la palabra, pero nunca avanzamos. Y por eso nos sentimos como nos sentimos a veces. Sin embargo, tuvimos que llegar a una situación difícil, y las personas que están viendo este video se van a sentir identificadas con eso, porque a veces tienes que pasar una situación muy difícil para que puedas entender realmente lo que Dios quiere decirte. No es necesario que tengas que pasar nada difícil. No es necesario que tengas que caer hasta lo más profundo de la necesidad o de una enfermedad para poder entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios ya lo está diciendo, Dios ya te ha hablado. Yo tuve que buscar en la palabra la historia sobre el mundo, la historia sobre cómo se hicieron los países, la historia del por qué existen tantas religiones, la historia de por qué existen tantos dioses. Y para eso yo tuve que entender y reconocer que sí existe un Dios. Cómo yo lo tuve que buscar fue reconociendo los líderes mundiales. Los líderes mundiales entienden que hay Dios. Si los líderes mundiales, los presidentes de todo el mundo lo entienden, ¿quiénes somos nosotros para no entenderlo? Si tú vas y buscas y le preguntas a todos los líderes mundiales si ellos saben que existe un Dios, la gran mayoría te van a decir sí. Y si tú les preguntas cuál es el pueblo escogido, tú preguntas a todos los líderes mundiales cuál es el pueblo escogido de Dios, todos te van a decir lo mismo. Es algo reconocido, es una realidad. El hecho que no lo quieras aceptar como realidad es algo diferente, pero esta es una realidad. Los líderes mundiales conocen al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando tú ves, sí existe un Dios. Y cuando tú vas a la historia, puedes ver cómo se desglosa desde un punto, de comienzo, el crecimiento de las diferentes naciones. Mientras más las naciones se alejan del pueblo de Israel, más diferentes son las costumbres. Y por tal, los dioses van creciendo. Imagínate, yo conozco a Dios, pero mi hijo, yo le hablo de Dios, a mi nieto, mi hijo le habló de Dios, y así sucesivamente hasta que ya todos reconocían que había un Dios. Pero la diferencia de cuando tú ya vas por varias generaciones es que ya no había un Dios, ya habían dos. A la tercera, a la quinta, sexta generación ya son tres dioses. ¿Por qué? Porque mientras más lejos estés de la raíz, más se distorsiona la información. Por eso miras ahora en día tantas diferentes religiones, tantas diferentes naciones con diferentes dioses. Pero sin embargo sabemos que existe uno que es el principal de toda la creación. Y eso es reconocido a nivel mundial. Nadie lo puede negar. Eso es una realidad absoluta. Son cosas que en la vida existen sí o sí. Lo importante acá es que tú lo hagas real en tu vida. Van a pasar dos cosas. Tú vas a ver este mensaje. Uno, puede ser que ese mensaje lo hagas tuyo y pueda que algo el Señor te esté hablando a través de este mensaje. O dos, simplemente vas a oírlo y vas a hacer lo mismo que haces siempre. Procrastinar, hacer lo mismo una vez más. No vas a tomar cartas en el asunto. La situación en la que Dios me puso me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Y eso era escudriñar las Escrituras, buscar realmente la verdad. No la verdad que un pastor me dice, no la verdad que mis padres me han dicho. No quiere significar que no es verdad, claro que es verdad, pero buscarla por mi propia cuenta.
para yo asegurarme que es real, para yo asegurarme que realmente yo la estoy buscando. No es lo que me han dicho. Tú estás 100% seguro, por ejemplo, de que en tu país ha existido historia y lo haces cierto porque es lo que te han dicho. Pero no es lo mismo cuando tú lo has buscado, cuando tú entiendes la realidad de las cosas. Yo busqué en la religión diferentes preguntas, encontré respuestas, pero todo me llevaba a una raíz, que era el principio de todo. Todos creían que existían dioses, pero siempre estaban pendientes de que había un Dios. Siempre saben que existe algo sobrenatural, algo más grande que ellos. En otro lugar habían dos dioses, en otro lugar había un Dios, pero era diferente, otros con dioses diferentes. Y entendimos que hay una línea muy delgada, y esa línea delgada solamente viene del principio. Y encontrando en tantos libros, nos lleva siempre a la Biblia. Todos estos libros tienen una parte principal de la Biblia, pero todo distorsionado por la información que ha sido excedida conforme a las generaciones que han pasado. Pero todo te lleva a lo mismo. Todo te lleva a lo mismo que la Biblia te dice. Ahora, si tú buscas cuál es el libro por excelencia en todo el mundo, el que te lleva a la verdad absoluta, todos te van a decir que es la Biblia. Si estamos hablando ya después de los tiempos, porque antes las escrituras fueron hechas para dejar testimonio de todo lo que pasó. Y cada escritura que fue creada ha sido creada con la intención de que otros conozcan lo que sucedió en el pasado. Las escrituras son para personas en el futuro, como para las que están en el presente. Los libros que se hacen hoy día son para que otros en el futuro puedan leer de lo que está pasando hoy día. Y eso es la historia. ¿Por qué hablamos de todo eso para conocer a Jesús? Es porque tenemos que entender desde dónde viene todo. Para nosotros poder saber realmente quién es Jesús, debemos de entender los fundamentos de todo. No hay un edificio que exista si no existe un fundamento. Entonces, el Jesús que tú conoces no existiría si no existe un fundamento. Por eso yo te estoy dando el fundamento para que conozcas al verdadero Jesús, para que conozcas al Jesús que te han dicho tus pastores, al Jesús que te han dicho tus padres, al Jesús que has escuchado en todas partes. Pero esta vez va a ser tu Jesús, el Jesús que tú buscaste, el Jesús que tú entendiste. Y para eso vamos a entender que si el pueblo de Israel es el principio de todo, donde comenzó la historia, la Biblia te muestra la historia, vas a entender que por medio del pecado, nosotros ya tenemos una sentencia. Y esa sentencia es la muerte. Porque la palabra dice que el pago del pecado es muerte. Entonces, si Dios nos ama tanto, Dios nos creó, nos dio la oportunidad de libre albedrío, también nos dio la oportunidad de poder reivindicarnos por medio de un sacrificio. Dios a través de la Biblia ha mencionado a Jesús desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis. En Génesis podemos ver cómo Jesús fue mencionado. En todos los libros a través de la Biblia, Jesús ha sido mencionado. Cuando el mundo estaba siendo creado, ahí estaba Dios. Cuando la tierra estaba siendo multiplicada, estaba siendo creada, Él estaba ahí. Y vamos a leer un poco de la Biblia para que usted entienda a lo que yo quiero llegar con todo esto. Es muy importante que ponga mucha atención. Tal vez suena un poco diferente, pero es necesario que usted haga oído de todo lo que estoy diciendo, porque esto lo vi a través de un proceso. Usted no tiene que pasar este proceso para poder entender lo que Dios quiere dejarle saber hoy día. Cuando la tierra fue creada, y en el sexto día, en Génesis, menciona que Dios estaba creando la tierra en el sexto día. No dice voy a hacer, sino dice hagamos. Y dijo Dios, he aquí os he dado a
Vamos a ver. En Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreará las bestias en toda la tierra y en todo animal que arrastre sobre la tierra. Hay algo tan bonito sobre todo lo que Dios hace. Cada vez que Dios hace algo, lo hace con propósito y siempre nos deja una muestra de cómo lo hace y cómo es todo. El ser humano fue creado tripartito. Es alma, cuerpo y espíritu. Es un ser con tres formas diferentes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Al mismo imagen de Dios. Cuando Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, no solamente estaba hablando de un cuerpo, sino también de su forma, que ese era el espíritu. Pero ahí, cuando dice hagamos, estamos viendo que había alguien con él cuando estaba haciendo eso. Y esto lo puede leer en diferentes partes de la Biblia, no solamente en Génesis, sino en toda la Biblia. Menciona a Jesús en todo lo que Dios hace. Jesús estaba ahí desde el principio. Por eso vamos a ir a San Juan 1:1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver cómo el primer libro de la Biblia se une directamente con el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante entender lo que la Biblia nos está diciendo acerca de Jesús desde el antes, desde el momento de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre con un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos daba la opción de poder decidir entre hacer las cosas bien y las cosas mal. Si Dios nos dio un libre albedrío y no hizo al mal, entonces no hubiera sido un libre albedrío como tal. Por eso el mal fue creado, para que nosotros pudiéramos decidir entre el bien o el mal. Muchas veces decimos, ¿por qué existe el mal? El mal ha sido la obra de amor más grande del Dios para nosotros, para mostrarnos a través de eso que nos ha dado la oportunidad de tomar las decisiones que nosotros creamos que son correctas. Por eso es muy importante que entendamos tanto el mal como el bien. El mal fue creado para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios, no para que lo eligiéramos como tal. Pero como sabíamos que Dios comprendía la capacidad que tenía el hombre de decidir entre el bien y el mal, también sabía que podía existir la oportunidad de que el hombre tomara la decisión incorrecta e irse con el mal. Pero para eso, Él tenía el plan perfecto, que si en caso que el ser humano tomara la decisión de irse al mal, Él tenía ya un plan perfecto y listo, que era el sacrificio de Cristo Jesús, desde antes de la creación, por si el hombre o el ser humano decidía hacer lo incorrecto. Por eso es muy importante que nosotros entendamos por qué el mal fue creado o por qué el mal aún existe. Si el mal no existiera y Dios lo erradicara de la faz de la tierra, entonces ya no seríamos nosotros libres de tomar una decisión. El libre albedrío dejaría de existir. El libre albedrío existe porque el mal existe. El libre albedrío existe porque el bien existe. Entonces nosotros debemos de entender que hay una coexistencia, pero no debe de ser eso lo que nos lleva a Dios, sino buscar a Dios por amor, no por miedo. Por eso es muy importante ahora, conociendo de que Jesús estuvo desde el principio de la creación, está en el principio de la Biblia, hablando acerca de Él. Sabemos de que cuando fue creado el ser humano, fue creado a imagen y semejanza del Señor, fue creado con la oportunidad de poder tomar las decisiones correctas o erróneas. También creó el Señor el sacrificio que podía llevar nuevamente al ser humano a tener una relación con el Señor, que eso es lo que Jesús vino a hacer.
Pero ¿cómo sabemos que Jesús era la persona que los judíos estaban esperando? ¿Cómo sabíamos que Él era el Mesías? Sabemos que el pueblo judío tiene un Mesías, está esperando un Mesías que iba a levantar el nuevo templo, un Mesías que iba a traer nuevamente la relación del hombre con Dios. Y eso es lo que sucedió. Pero para que ese Mesías fuera el correcto, tenía que pasar muchas cosas. Y todas estas cosas eran profecías que tenían que pasar. En la Biblia existen más de 350 profecías que se tenían que dar, no 2, no 3. Como cualquiera puede decir, bueno, son 3 profecías, no hay problema. Se dan las 3 profecías y cualquiera lo puede cumplir. Pero más de 350 profecías en la Biblia mencionan la venida de Jesús como el Mesías que iba a nosotros a salvarnos del pecado. El Mesías que iba a convertir todo el mal que existía, ahora lo iba a erradicar y nos iba a llevar a nosotros como seres humanos nuevamente a tener la oportunidad de tener una nueva convivencia con el Padre. Por eso tenemos que leer en la Biblia todas las profecías. Como cristianos nosotros debemos de conocer el por qué yo creo que Jesús es mi Salvador. Y para yo poder creer que Jesús es mi Salvador, debo de entender quién era Él y de quién se estaba hablando en toda la Biblia. Voy a mencionar algunas de las profecías que por lo regular muchas de las personas ni siquiera conocen. Conocen algunas profecías como que iba a nacer de una virgen, como que venía del linaje de David, pero hay profecías que son muy específicas, como la de Isaías 53, donde menciona que fue angustiado y afligido y que no abrió su boca y que fue a la cruz como un cordero. Pero también tenemos la profecía de Daniel, que esta es una de las profecías más impactantes, porque la profecía de Daniel no habla de una persona, habla de un tiempo. O sea, habla de tiempos y la profecía de tiempos es más específica, porque tú te puedes imaginar a un ser que va a venir, pero no sabes cuándo. Eso puede ser cualquier tiempo. Pero cuando Daniel te habla de la visión del tiempo en el que profecía se tenía que llevar a cabo, eso lo vemos en Daniel 9:20. En Daniel 9:20 estamos hablando acerca de la profecía de las 70 semanas. Cuando Daniel habló acerca de esta profecía, él dijo que dentro de las 70 semanas o en 70 semanas, esta persona o este Mesías tenía que venir. Voy a leer un poquito acerca de esta profecía para que la entiendas un poco más, donde dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darle sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Pero que tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Esta profecía es muy, muy importante, porque esta profecía habla de tiempo. Existían profecías que decían de que el Mesías iba a venir a través de una virgen. Pudiera haber pasado, claro. Habían profecías que decían que iba a venir del linaje de David. Pudiera haber pasado, claro. Pero profecías que te especifican tiempos, profecías que te identifican
momentos exactos en los que tienen que pasar esta profecía. Por eso aún muchos de los judíos aún siguen esperando, porque no han visto la realidad donde el tiempo fue dado exacto en el que Jesús iba a nacer. Y el tiempo que pasó acá, si usted lo escudriña y busca en la Biblia todas las profecías que Jesús cumplió a cabalidad para poder ahora mostrarnos que realmente Él era, Él es y Él siempre será el Mesías que nosotros estábamos esperando. Por eso es muy importante que como cristianos nosotros entendamos no solamente lo que nos cuenten, sino también buscar realmente, querer conocer la verdad, querer conocer el por qué yo pienso que Jesús es mi Salvador. ¿Cómo sé si es mi Salvador si ni siquiera sé si yo he cometido algo? O según la historia que dice, y si Él era el Mesías. Por eso es que a veces nosotros aún seguimos dudando. Existe un inconsciente en nosotros que no nos permite tener la fe que debemos de tener en Jesús. Por eso es que miramos muchas situaciones hoy en día que nosotros decimos en el nombre de Jesús, pero no hemos sentido realmente ese nombre en nosotros. Por eso es que nosotros aún seguimos en situaciones que no debemos ni siquiera que estarlas pasando, porque no hemos buscado la verdad. Este mensaje es para recordarte que es muy importante que tú busques en la Biblia, que entiendas que la Biblia está a disposición para mostrarte la verdad. Ahora con la tecnología que existe hoy en día, tú puedes hacer las preguntas que quieras, busca, escudriña la Escritura. Un consejo de mi parte que yo tuve que hacer, el Señor me mostró, fue buscar sobre la profecía para que yo conociera realmente quién era Jesús, mi Jesús, al que yo estaba esperando. Por eso en estas épocas nosotros conocemos el Jesús que nació en el pesebre, a que nosotros celebramos su nacimiento siempre, cada final de año. Pero debemos de conocer que era un Jesús que tuvo que cumplir profecías para poder llegar a nacer, para poder llegar a ser lo que Dios dijo que iba a ser, que es el Salvador, que es el que nos iba a reivindicar con el Padre, que nos iba a dar el acceso a nuevamente poder tener una relación directa con Papá. Podemos entender a través de la Biblia y todas las profecías que Dios dejó marcados acá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está escrito para mostrarnos a Jesús. Jesús no es solamente una Navidad, no es solamente un día donde vamos a dar regalos, sino también el Salvador de toda la humanidad. Es el ser que Dios destinó desde antes de la creación para poder estar al pendiente de que si el ser humano se apartaba de la relación de Dios, Él podía tomar la posición en la que nos podría regresar nuevamente al Padre. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, que para aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es muy importante que nosotros entendamos quién es Jesús. Para eso tenemos que conocer su historia. Y su historia no comienza en los evangelios, su historia comienza desde el Génesis. Es muy importante que nosotros conozcamos todo eso. Eso nos va a llevar a nosotros a poder entender realmente quién es el Jesús al que yo sirvo, al que yo amo, al que me visita, al que habla conmigo. Cuando tú entiendas la verdad de las profecías, cuando entiendas la verdad de todo lo que ha pasado, desde el tiempo que Jesús nació, ha habido un antes y un después en la historia. No ha habido otro ser que no haya cambiado el tiempo. Usted puede ver en el calendario está hecho antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo que está hoy en día nos refleja la verdad sobre Jesús. Es muy importante, mi amado, para que tú puedas entender. Tú que has sido cristiano por 20 años, 15 años, 10 años y sigues cometiendo los mismos errores, conoce al Jesús de verdad. Haz Jesús real en tu vida. Haz esta historia de la vida real en tu vida. Que no sea una historia que te contaron, sino una historia que tú escudriñaste, una historia que tú buscaste. Una verdad que te contaron no es lo mismo como una verdad que tú descubres.
Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Dejar de ser el cristiano que yo fui antes me costó mucho tiempo para poder entender esto, pero no solamente costó tiempo, sino también un sacrificio y un proceso al que Dios me tuvo que llevar para poder entender esto. Pero es muy importante que nosotros siempre entendamos que la Biblia está ahí diciéndonos todo antes de que pasemos las cosas que no tenemos que estar pasando. Si tú todavía tienes dudas, si tú no entiendes el que por qué sigues procrastinando, sigues haciendo lo mismo un día y otro, para un momento, pídele al Señor que te muestre. Busca tú conocer la verdad y expándete. Yo tuve que expandirme no solamente en la Biblia, sino en la historia completa de la humanidad para poder entender que lo que está escrito aquí en la Biblia es real. Y cuando tú entiendes lo que está en el mundo y todo se refleja en la Biblia, vas a entender que existe una realidad y es una realidad absoluta. Y lo que está en la Biblia te va a traer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dice el Señor que por falta de conocimiento su pueblo perece. Pero el conocimiento no te lo va a dar un pastor. El conocimiento no te lo va a dar un podcast. El conocimiento te lo va a dar el hambre que tengas por buscar la verdad. Si tú realmente buscas la verdad por tu cuenta, si tú realmente tienes hambre y sed de conocer la verdad, busca. No esperes que nadie te esté contando. Sí vas a buscar personas que te ayuden a encontrarla, claro, pero tú eres la persona que está obligada a poder buscar esta verdad. No solamente busques en la Biblia, como yo lo tuve que hacer. Yo tuve que buscar en otros libros, buscar en otras religiones, ver por qué existía todo esto para poder entender que existe un verdadero Dios. Mi invitación es para que sigas ese consejo y busques escudriñar las Escrituras. Busques encontrar la verdad por tu cuenta. Busques encontrar esa verdad. Que no te digan. Tú búscala. Dios te bendiga.